Te prometo que, después de este video, no volverás a mirar un trofeo de Grand Slam con los mismos ojos. Porque esta no es la crónica de un regreso épico, sino la de un positivo doble que permaneció oculto durante meses mientras el número 1 del mundo seguía levantando títulos. Y si piensas que todo fue un simple descuido con un spray de farmacia, espera a ver por qué un vendaje en el dedo, una fecha que no encaja y un acuerdo de última hora terminaron encendiendo una mecha que todavía arde en el vestuario. El tenis arde porque la historia no empieza en una final, sino frente a una mesa metálica, luz blanca, olor a desinfectante y el clic seco de un sello sobre un expediente. Durante Indian Wells, marzo de 2024, aparecen trazas de clostebol en un control rutinario. 8 días más tarde, vuelve a aparecer. El clostebol no es una palabra abstracta, es un anabolizante derivado de la testosterona, prohibido en todo momento. Por lo tanto, el protocolo sugiere una suspensión provisional inmediata y transparencia para proteger la credibilidad del deporte. Pero esta vez, el silencio fue el protagonista, y el mundo no supo nada durante 5 meses. Entra la explicación oficial, quirúrgica hasta la exageración. Un fisioterapeuta que se corta un dedo, un spray de venta libre llamado Trofodermin, una tirita que va y viene, un masaje sin guantes el mismo día del primer positivo. Por lo tanto, el rastro microscópico del esteroide podría haber saltado de la piel herida a la piel del atleta. Pero la fotografía de ese dedo vendado el día 10 abre una grieta incómoda. Según el relato, la herida era del 3 y el vendaje debía haber desaparecido el 5. ¿Por qué seguía ahí el 10? Nadie ofreció una respuesta que cerrara del todo esa pregunta. Las cantidades detectadas eran ínfimas, menos de 1.000.000.000ª parte de gramo. Por lo tanto, la defensa sostuvo que no hubo intención, ni beneficio real en el rendimiento. Pero la regla de responsabilidad estricta dice que cualquier presencia de una sustancia prohibida constituye una violación. En ese filo se jugó todo. Intención contra letra de la ley. Contaminación accidental contra la obligación absoluta de saber qué entra en el cuerpo. El 4 de abril llega la suspensión provisional, el golpe que suele caer como una guillotina. Por lo tanto, lo esperable era ver al número 1 apartado de las pistas, pero una apelación extraordinaria la levanta, y el calendario, en lugar de detenerse, acelera. Títulos, rankings, celebraciones. Cada ovación cae con eco porque, tras bastidores, hay un expediente que nadie está autorizado a leer. Por lo tanto, el secreto protege el debido proceso, pero erosiona la confianza. ¿Cómo se defiende la integridad cuando lo más básico, la información, no sale a la luz? El 15 de agosto, un panel independiente comisionado por la ITIA dictamina sin culpa o negligencia. Por lo tanto, el castigo deportivo se limita a perder puntos y dinero de Indian Wells, pero la Agencia Mundial Antidopaje apela, ya no sobre intenciones, sino sobre principios. El atleta es responsable de todo lo que entra en su cuerpo, incluso de las negligencias ajenas. De repente, la historia deja de ser un caso aislado y se vuelve un espejo. Cuando miras a un lado, ves a Sharapova con 15 meses tras apelación. Al otro, a Alep con una sanción inicial de 4 años. Más allá, a Battaglino con 4 años por un positivo también relacionado con clostebol. Por lo tanto, la comparación invita a la sospecha de 2 velocidades, pero la ley de cada caso depende de hechos, pruebas, peritajes y recursos que rara vez son equivalentes. En el vestuario, los murmullos se vuelven frases contundentes. Voces de campeones y veteranos cuestionan la discreción, la oportunidad y el precedente. Por lo tanto, el debate ya no es solo médico o jurídico, también es moral. Si algunos juegan mientras sus casos siguen en secreto y otros son apartados de inmediato, ¿dónde queda el fair play? Pero convertir esa pregunta en sentencia es peligroso. La justicia deportiva exige prudencia, y cada palabra puede inclinar la balanza antes de tiempo. Y entonces llega el momento de 5 segundos que reescribe todo. 14 de febrero de 2025. Un correo, un comunicado, la tinta virtual que cae en pantalla. Acuerdo. 3 meses de suspensión, de 9 de febrero a 4 de mayo. Por lo tanto, no hay audiencia ante el TAES y se reduce el riesgo de 1 o 2 años de sanción.
Pero el calendario enciende la polémica. El regreso queda alineado con Roma y, crucialmente, con Roland Garros. Demasiado perfecto, dicen algunos. Demasiado lógico, responden otros. Cuando la incertidumbre amenaza años clave de carrera, un castigo acotado puede ser la única forma de salir del laberinto. La defensa insiste. Un tribunal independiente ya había aceptado la teoría de la contaminación y descartado culpa o negligencia. Por lo tanto, aceptar el acuerdo no es confesión, sino pragmatismo procesal. Pero para la opinión pública, lo práctico suena a calculado. Y lo calculado, en un deporte que presume de pureza, siempre deja un regusto amargo. Las críticas arrecian y organizaciones de jugadores denuncian discrecionalidad. Por lo tanto, se pide más transparencia, reglas claras para cuando un caso se hace público y criterios uniformes sobre suspensiones provisionales. Pero el mosaico del tenis, ATP, WTA, ITF, Slams, complica cualquier reforma rápida. Para entender el incendio, hay que mirar el cable pelado. La responsabilidad estricta. El sistema existe para evitar excusas, por lo tanto, premia la diligencia casi obsesiva del atleta. Pero la ciencia forense moderna detecta trazas en concentraciones inimaginables hace una década. Esto multiplica los casos de contaminación y, por lo tanto, abre espacio a defensas técnicamente complejas, pero también a desigualdades. Quien puede pagar laboratorios, expertos y reconstrucciones minuciosas llega más lejos. Quien no, se queda a mitad de camino con un expediente incompleto. El secreto de este caso, defendido como protección al debido proceso, dejó cicatrices visibles. Por lo tanto, la confianza pública tambalea cuando descubre que un número 1 compitió en silencio bajo investigación. Pero cualquier cambio hacia la transparencia debe equilibrar derechos fundamentales y reputaciones que pueden quedar arruinadas con filtraciones. En el centro, una pregunta incómoda. ¿Cuánta luz necesita el deporte para ser creíble sin quemar a sus propios protagonistas? El impacto trasciende la línea de fondo. Patrocinadores que hacen números, directivos que miran audiencias, aficionados que miran con ceño fruncido cada celebración. Por lo tanto, surgen propuestas. Fondos para defensa legal equitativa, protocolos uniformes de comunicación, guantes obligatorios y protocolos de barrera en todos los tratamientos, educación ampliada para equipos de apoyo. Pero los cambios estructurales exigen consenso global y, sobre todo, voluntad de admitir que el sistema actual tiene grietas. Mientras tanto, la vida sigue entrando por la puerta giratoria de los torneos. El regreso del número 1 trae triunfos y preguntas. En una sala de prensa, con luces tibias, una botella de agua a medio beber y el zumbido de los flashes, él admite incomodidad en el vestuario y fatiga emocional. Por lo tanto, humaniza su travesía y gana simpatía en parte de la grada, pero no disipa del todo la duda que late como un metrónomo. ¿La justicia fue igual para todos? ¿O solo suficiente para cerrar un capítulo sin romper el libro? Si algo enseña esta historia, es que el tenis está en una encrucijada. Por lo tanto, puede optar por reformas que hagan el sistema más claro, más predecible y más justo, pero también puede replegarse en el caso por caso que, visto desde fuera, huele a negociación a medida. Y en un mundo donde una milmillonésima parte de un gramo puede encender una hoguera, la credibilidad ya no se gana solo con winners y defensas imposibles en pista. Se gana con procesos que, además de ser justos, lo parezcan. En el papel, el caso ya está cerrado. Por lo tanto, habrá trofeos, puntos, nuevos rankings y portadas. Pero la estela permanece, como el olor a resina que no se va del vestuario. La pregunta que queda no es si un spray explica un positivo o si un calendario bien elegido explica una sanción leve. La pregunta que queda es si, la próxima vez que un frasco se abra en una camilla o un sobre llegue a un correo, el tenis tendrá un sistema capaz de sostener la verdad con el mismo peso para todos. Y si crees que el mayor incendio está en los laboratorios, espera a ver lo que ocurre dentro de la cancha, cuando la rabia rebasa la línea, los árbitros sangran y las estrellas parecen intocables. Esa es la otra cara del tenis, y te la contamos en este video.